¿Se ve lo que escribo, lo que dibujo? ¿También o no se ve? ¿Estás escribiendo? Sí, ¿O estoy solamente? escribiendo. No se ve nada. ¿No? ¿No se ve que he proyectado toda la pantalla? Eso sí, pero no se ve qué estás escribiendo. ¿Así? Hola. ¿Se ve? No, no se ve. ¿No? No se ve. Ok. ¿Por qué no se ve? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Ya. Ay, no. Pero sí no sé. A ver, vamos a poner. Y ahí sí estoy escribiendo. ¿Se ve? ¿Lo que Sí, rayo? sí, ahora sí. Allá. Ya, bueno. Entonces, a ver, en la parte de digestivo, ¿ya? En la parte, ¿cómo se llama? De intestinos, así como ustedes lo clasifican, miren, tienen que tener en cuenta algo, que los órganos se van a clasificar, y esto lo pueden, decir a su docente, ¿no? Que los órganos en la cavidad abdominopélvica se pueden clasificar teniendo en cuenta, cómo está relacionado con el peritoneo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, van a haber órganos que se van a encontrar intraperitoneales y extraperitoneales. Los órganos intraperitoneales son aquellos que en toda la circunferencia o en toda la estructura del órgano va a estar cubierto por peritoneo. Y recuerden que el peritoneo es la estructura serosa que va a estar cubriendo al órgano. Por ejemplo, acá estamos viendo en esta imagen de estómago que está cubriendo prácticamente a la cara anterior del estómago y se ve brillante. El peritoneo lo van a poder identificar porque es brillante, ¿de acuerdo? Entonces, al peritoneo que envuelve a las vísceras se le conoce como peritoneo visceral, y al peritoneo que está pegado a las paredes, o sea, a los músculos de la pared abdominopélvica, se le va a conocer como peritoneo parietal, ¿ya? Eso es lo único que al menos quiero que sepan de peritoneo, que es una estructura serosa que va a estar envolviendo toda la cavidad abdominopélvica, y que el peritoneo que está en relación con las paredes de la pared abdominal se le conoce como peritoneo parietal. El peritoneo que está en relación netamente con los órganos se les conoce como peritoneo visceral, ¿sí? Tienen sus características, tienen su inervación particular, que ahorita no es tan necesario poder identificarlas, pero solamente quiero que tengan eso en cuenta para poder diferenciar esta pequeña clasificación de los órganos, de acuerdo a cómo se clasifican los órganos. Creo que esa es una primera forma en la cual ustedes podrían ahondar en decirle a su doctora, ¿no? Estamos hablando de un órgano, por ejemplo, si les hablan del intestino, ¿no? Pueden empezar a escribirle que es un órgano intraperitoneal o extraperitoneal, y ahorita vamos a ver qué tipo de órgano es, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, sabemos que todo el peritoneo, ¿de acuerdo? Que todos los órganos van a estar envueltos por peritoneo visceral. Eso sí es cierto, ¿ya? Ningún órgano va a estar envuelto por peritoneo parietal, porque peritoneo parietal hace relación o alusión a las paredes. Entonces, no hay ningún órgano que esté acá pegado a la pared, aún, o al menos no en un primer momento, ¿ya? Entonces, según el peritoneo, la disposición del peritoneo, vamos a tener órganos intraperitoneales y extraperitoneales. ¿A qué me refiero con intraperitoneales? Son órganos que van a estar cubiertos completamente por el peritoneo, ¿de acuerdo? Van a estar completamente cubiertos por todo el peritoneo. Entonces, vamos a dividirlo en órganos que van a estar a nivel del abdomen y otros que están a nivel de la pelvis. ¿Cuáles son esos órganos que van a estar completamente cubiertos por el peritoneo? Tenemos al estómago, al duodeno, pero su primera porción, y miren, al yeyuno e ilion, que conforman el intestino delgado. Ahí está, completamente cubiertos por peritoneo. El hígado también es intraperitoneal, la vesícula biliar también es intraperitoneal, ¿de acuerdo? El ciego también es intraperitoneal, y miren, el colon, pero su porción transversa. Recuerden que el colon tiene como una porción ascendente, transversa, descendente y sigmoidea. Ya, esta porción transversa va a ser la que es intraperitoneal. El colon sigmoides también es intraperitoneal, y la vesícula del uniforme también es intraperitoneal.
Se tienen que recordar todos estos, que cada uno de estos, intraperitoneal, pues sí tienen que hacerlo si quieren darle la información a su docente, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden hacer para recordarse? Sencillo, todos los intestinos delgados, todo el intestino delgado es intraperitoneal, del yeyuno a ilion. El duodeno, solamente la primera porción. Luego, cuando hablamos de hígado, siempre el hígado va a estar relacionado con la vesícula biliar. Entonces, hígado y vesícula biliar, ambos son intraperitoneales. Ahora, cuando hablamos ya, pasamos a intestino grueso, entonces vamos a recordar que la parte del intestino grueso vamos a tener el colon, el apéndice vermiforme, a las porciones, ¿cómo se llama?, del colon, perdón, al ciego, al apéndice vermiforme y a las porciones del colon. Entonces vamos a ver que ahí el ciego, el apéndice vermiforme son intraperitoneales, la porción transversa sigmoide son intraperitoneales, ¿ya? Eso es con respecto a pelvis, no lo vamos a ver tanto. Y los extraperitoneales son aquellos órganos que no se van a encontrar cubiertos completamente por peritoneo, es decir, que van a tener una parte desnuda, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos, los órganos que me han mencionado, pues tenemos al riñón, al uréter, ¿de acuerdo? Algunos vasos principales como la aorta, la vena, y también vamos a tener al esófago, pero a su porción abdominal, ¿de acuerdo? Abdominal. Y al duodeno, acuérdense que la primera porción del duodeno es intraperitoneal y las otras 3 porciones, o sea, la segunda, tercera y cuarta porción, van a ser extraperitoneales, ¿ya? Y bueno, el resto del colon, pues también, ¿no? La porción ascendente y descendente van a ser extraperitoneales y el recto también va a ser extraperitoneal, ¿ya? Entonces, es una primera forma en la cual podrían decirle a su docente qué tipo de órgano es, ¿no? Si le señalan de repente algún órgano en particular, les podrían decir si es intraperitoneal o extraperitoneal, ¿de acuerdo? Hay otra clasificación de órganos, ¿de acuerdo? Que se les conoce como retroperitoneales, o sea, está dentro de los extraperitoneales. Recordemos que los extraperitoneales vamos a tener de dos tipos, ¿de acuerdo? O sea, esto más o menos se maneja de forma general. Ahora, dentro de los extraperitoneales vamos a tener dos formas de clasificarlos. O pueden ser retroperitoneales o pueden ser infraperitoneales, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con retroperitoneales? Retroperitoneal es que se encuentra entre la pared y el peritoneo. Y estos órganos que les he comentado, que pueden ser primarios o secundarios. Esto de primario y secundario no hace falta que lo memoricen, pero sí sepan que son retroperitoneales porque está entre la pared, acá está el órgano y acá está recién el peritoneo, ¿de acuerdo? Esta es la pared abdominal y acá tenemos el peritoneo y acá entre medias justamente se encuentra el órgano. Cualquier órgano, ya sea el esófago, el duodeno, el páncreas, el colon o incluso el mismo riñón, ¿ya? Esto de primario y secundario depende de el desarrollo embrionario, pero no hace falta que lo memoricen. Y los infraperitoneales o subperitoneales van a ser prácticamente todos los órganos de las vías urinarias. Como se darán cuenta, acá tenemos al uréter y a la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, pero el uréter en su porción distal, ¿ya? En su porción distal, porque va a estar relacionado con las vías urinarias. ¿Ya? Ese es un primer acercamiento de más o menos cómo pueden clasificarlo. Esta es la forma más conocida en la cual pueden identificar los órganos, si son intra o extraperitoneales. Adicional a ello, hay otras clasificaciones que pueden clasificarse como supramesocólico, inframesocólico. Eso ya no hace falta tanto, pero más o menos ahí para que lo tengan en cuenta. O si son órganos tubulados u órganos sólidos. Los órganos, esto es más sencillo, pueden incluso decirle a su doctora, si les toca en el caso intestino, ¿no? Es un órgano tubulado porque tiene una cavidad, ¿no? Es un órgano hueco. Y órganos sólidos son aquellos que van a tener una consistencia parenquimatosa y van a ser consistentes y firmes, ¿ya? Entonces eso es como que un primer acercamiento a lo que más o menos vamos a hablar de forma general de órganos, ¿ya? Entonces ustedes primero me dijeron, ya, duodeno e intestino. Vamos a pasar duodeno e intestino, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar de duodeno e intestino? Esto no se mueve. Ya, acá. Órganos abdominales, intestino delgado, ¿ya? El intestino delgado, vamos a ver que va a tener su punto de unión o su punto de inicio, miren, va a ser justamente acá. Este es el estómago, ¿de acuerdo? Este es el estómago. Y justamente acá, en el esfínter pilórico,
es donde va a iniciar el duodeno, ¿de acuerdo? El esfínter pilórico, o sea, va a iniciar en el esfínter pilórico, ¿y dónde va a terminar? Va a terminar a nivel de esta válvula, que es la válvula iliocecal. Iliocecal, ¿de acuerdo? Justamente ahí lo tenemos. Va a ir desde la unión iliocecal y desde la unión del esfínter pilórico, ¿de acuerdo? Esfínter pilórico y unión iliocecal, o también conocida como la válvula de Backwin o la unión gastroduodenal, ¿ya? Entonces, eso van a ser el punto de inicio, este es el inicio y este es el fin, ¿sí? Inicio y fin. Entonces, esa longitud, ¿de acuerdo? Que más o menos va a abarcar entre 9 a 12 metros aproximadamente, pueden también decirlo, más o menos son de 9 a 12 metros aproximadamente, ¿ya? Va a estar dividida en porciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser esas porciones? Va a tener 3 porciones. 1, el duodeno, 2, el yeyuno y 3, el ilio, ¿de acuerdo? De todas estas porciones, la más relevante, por así decirlo, bueno, todo es importante porque a lo largo de todo el intestino delgado se van a realizar diferentes funciones con respecto al sistema digestivo, que vendría a ser la absorción de los alimentos, ¿de acuerdo? Recuerden que en el estómago ocurre la digestión de tipo química, ¿de acuerdo? Química y parte de la digestión física, pero en el duodeno va a ocurrir lo que es la absorción de alimentos, ¿de acuerdo? Va a ocurrir la absorción de los nutrientes que ya han sido reducidos a su máxima expresión, que por ejemplo los carbohidratos se han reducido a glúcidos, las proteínas se han reducido a aminoácidos, las grasas se han reducido a lípidos, y de esa manera va a poder ser absorbida por las vellosidades intestinales que se encuentran a nivel de todo el intestino delgado. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿ya? El duodeno va a tener una longitud de más o menos 25 a 30 centímetros aproximadamente, ¿ya? Acuérdense que el duodeno tiene 4 porciones, ¿de acuerdo? Si les preguntan directamente por duodeno, lo que deben decir inmediatamente es que tiene 4 porciones, ¿ya? Típicamente tiene 4 porciones. Ahorita vamos a ver cada una de esas porciones. ¿Y de dónde a dónde va a ir el duodeno? El duodeno va a ir del esfínter pilórico hacia la flexura duodeno-yeyunal, que es más o menos a este nivel, ¿de acuerdo? Que también se le conoce como el ángulo de Treitz, ¿de acuerdo? El ángulo de Treitz. Justamente ahí va a ir. Entonces vamos a tener nuestro duodeno, que va a ir así, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción, y justamente acá va a haber un pequeño músculo ligamentoso que se le conoce como el músculo de Treitz también, bastante coincidencia, porque es el mismo que lo estudió, el músculo de Treitz, y de ahí va a empezar el yeyuno e el ilio, que la longitud de estos va a ser más o menos la longitud restante, desde el ángulo de Treitz hasta la unión iliocecal, vamos a ver que va a estar representada en 2/5, más o menos va a representar el yeyuno, y los 3/5 restantes va a representar el ilio. Entonces, la porción más, la que va a abarcar mayor longitud va a ser el ilio, ¿de acuerdo? Va a ser el ilio en el resto del intestino delgado, ¿ya? Entonces, estamos acá hablando de puntos de referencia. Una cosa que ustedes deben de saber es, ¿cómo se llama? Cuando les toque la parte o les pregunten por intestinos, es dónde inicia y dónde acaba y cuáles son sus partes, ¿ya? Esas 3 cositas al menos tienen que saber cómo diferenciarlo. Duodeno, ¿dónde inicia? O bueno, mejor, intestino delgado, ¿dónde inicia? En el esfínter pilórico hasta la unión iliocecal. ¿Cuántas partes tiene? 3 partes, duodeno, yeyuno, ilio. El duodeno, pues va a ir desde el esfínter pilórico hasta el ángulo de Treitz, y el resto del yeyuno e ilio va a ir desde el ángulo de Treitz hasta la unión iliocecal. Ahora, ¿hay una división entre el yeyuno e ilio? Sí hay una división, pero es una división más que nada de tipo vascular, y tampoco es tan exacta, porque no hay un límite anatómico preciso para poder diferenciar que aquí termina yeyuno y aquí inicia ilio. No existe algo como eso. Simplemente hay como que un pequeño pase de transición entre yeyuno y ilio que lo vamos a poder diferenciar a nivel vascular. Pero eso lo vamos a ver un ratito, ¿ya? Entonces acá, duodeno. ¿Qué cosas deben de saber? Ya, sabemos que tiene 4 porciones, ojo, ¿ya? Tienen que seguirme. Tiene 4 porciones. ¿Dónde va a iniciar? ¿Dónde habíamos dicho que inicia? ¿Cómo se llama esto de acá? Prendan sus micros si quieren hablar. ¿Cómo se llama esto de acá, esta unión? ¿Dónde inicia? El esfínter pilórico. Vea, bacán, el esfínter pilórico. ¿Y dónde va a terminar? ¿Cómo se llama? Ángulo de Treitz. Perfecto, ¿ya? El ángulo de Treitz, ¿ya? Entonces va a terminar ahí.
Entonces, ese inicio y ese fin va a tener 4 porciones. Primera porción, que es esta de acá, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. La primera porción, como se habrán dado cuenta, a ver, voy a borrarlo, mejor lo voy a señalar así nomás, ¿ya? Esta primera porción, miren, esta primera porción es medio abultada, bien grande, bien dilatada y lisa encima. Entonces, a esta porción, que es bien dilatada y grande, se le conoce como el bulbo duodenal, ¿de acuerdo? Es la primera porción y que es liso, no tiene ningún tipo de rugosidades. Incluso si ustedes han podido tener la oportunidad de ver en las disecciones, que ahí se puede ver, en el mismo cuerpo se ve que es liso, completamente liso, y se puede distinguir claramente el bulbo duodenal. Entonces, ustedes cuando pueden decirles a su docente, ¿no? Que la primera porción se caracteriza porque no tiene ningún tipo de pliegue y es completamente liso. Eso es lo que pueden decir con respecto al duodeno. Ya, la segunda porción. En la segunda porción, ahí tienen ¿cómo se llama? Que ser bastante hábiles y decir que en la segunda porción empiezan a aparecer una serie de pliegues, ¿de acuerdo? Transversales que van a estar en el contorno del tubo digestivo, que se les conoce como pliegues conniventes o los pliegues semilunares, ¿de acuerdo? Semilunares, ¿de acuerdo? Semilunares, pliegues semilunares. Y estos pliegues conniventes van a tener justamente esa disposición a modo de pliegues para poder aumentar la superficie de absorción de los nutrientes que van a estar pasando por todo el tubo gastrointestinal, ¿ya? Por eso es, ¿cómo se llama? Importante la presencia de esos pliegues. A mayor cantidad de pliegues, mayor va a ser la cantidad de nutrientes que se va a poder absorber, que va a poder absorber el individuo, ¿ya? Por eso a veces, ¿cómo se llama? Hay algunas patologías en las cuales el intestino está completamente liso, ¿de acuerdo? Entonces, uno se pregunta, ¿no? Parece que está bien aparentemente, pero cuando uno le hacen una endoscopía alta, se va a poder identificar de que no presenta estos pliegues. Y justamente la no presencia de estos pliegues va a generar dificultad en la absorción de alimentos. Por eso a los niños, a los recién nacidos, ¿de acuerdo? No se les puede dar alimentación que no sea exclusivamente de leche materna, porque la leche materna va a tener los nutrientes suficientes para poder ser absorbidos sin la necesidad de estos pliegues y además de que va a ayudar a la formación de estos pliegues en los primeros meses de vida, hasta los 4 meses, 5 meses. Por eso la lactancia materna exclusiva es importante durante los 6 primeros meses, para que le dé chance al intestino, al tubo digestivo, de terminar de formar estos pliegues. De ahí la importancia de estos pliegues, ¿ya? Entonces, a partir de la segunda porción, empiezan a aparecer estos pliegues, que son los pliegues conniventes, ¿ya? ¿Qué cosa más vamos a ver en estos pliegues conniventes? O sea, además ya, en la segunda porción, de hecho la segunda porción es la porción más importante y que ustedes nunca se deben acordar cómo se llama en su vida. Ustedes van a ser nutricionistas, entonces ustedes en algún momento tienen que saber cómo es que por qué es que se da la absorción de alimentos, ¿no? Tienen que hacerlo de una manera razonada. Bueno, entonces acá tenemos los pliegues conniventes. ¿Qué más vamos a tener? O sea, esta segunda porción es la más importante del duodeno. Tenemos primero los pliegues conniventes. Como segunda cosa vamos a tener, miren, estas cositas, estas bolitas de acá. Acá he hecho un zoom, ¿ya? Este es un zoom, donde vemos una pequeña papulita, ¿de acuerdo? Que se le conoce como papila mayor o carúncula mayor. Y más arriba, miren acá, vamos a ver si se puede agrandar esto de acá. No, no se puede. Ah, esto de acá. No. Ah, ya, sí se puede. No. Ah, caramba. Ah, ya fue ya. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir su micro nomás. Así. Ya, no importa ya. A ver, acá en la segunda porción, ¿tienen alguna pregunta? ¿O han escrito algo? No puedo ver porque estoy en el Meet. Entonces, no es como Zoom. ¿Todo bien? No, no tiene ninguna pregunta, creo. Ah, ya. Ok. Entonces, en la segunda porción, lo más importante que nosotros vamos a ver es, además de los pliegues semilunares, van a ser las papilas mayor y la papila menor. Esta papila mayor y papila menor es la desembocadura del conducto principal pancreático, ¿de acuerdo? La carúncula mayor va a ser la desembocadura principal del conducto, va a ser la desembocadura del conducto pancreático principal, ¿de acuerdo? El conducto de Wilson. Acá lo estamos viendo, ese relieve.
Y de repente, ¿no? Les pueden preguntar, ¿en qué parte va a desembocar? Va a desembocar siempre en la segunda porción del duodeno, en la cara medial, ¿de acuerdo? En la cara medial. Ahí lo estamos viendo incluso. Y esto se puede ver también en las muestras anatómicas, ¿ya? Tanto en la carúncula mayor como en la carúncula menor. Ya, si en la carúncula mayor está desembocando el conducto principal de Wilson, en la carúncula menor va a estar desembocando, ay caramba, qué fastidioso. En la carúncula menor va a estar desembocando el conducto accesorio del páncreas, que es el conducto de Santorini, ¿ya? Que es chiquitito, acá lo vemos, acá también se puede ver, bien chiquitito, y acá el principal, ¿ya? Entonces, eso vamos a tener, eso es lo que nosotros vamos a tener. Cosas importantes, acuérdense, pliegues conniventes y otras cosas, la papila mayor y la papila menor, ¿de acuerdo? Que va a ser la desembocadura del conducto pancreático prácticamente, tanto del accesorio como del conducto principal. Y luego tenemos la tercera porción, que también se le conoce como porción transversa u horizontal. Acá la tenemos, es esta de acá, ¿ya? Esta porción va a seguir teniendo pliegues conniventes, no va a tener otra característica principal, solamente que va a estar siendo, va a pasar por delante de esta porción, van a estar pasando los vasos mesentéricos superiores, ¿de acuerdo? Podemos poner eso, ¿no? Vasos mesentéricos superiores. Eso es lo que va a estar pasando por ahí, ¿ya? Luego, en la cuarta porción, bueno, simplemente también presenta pliegues conniventes nada más y ahí terminaría el duodeno, ¿ya? Y estas son las capas que va a tener, mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿ya? A ver, vamos a ver esto acá, a ver. No sé si les vayan a preguntar drenaje o algo así, o irrigación. Si tendría que decir algo sobre esto, lo más importante podría ser la inervación, ¿ya? La inervación prácticamente de todos los órganos de la cavidad abdominal va a estar dado a cargo del plexo solar, ¿de acuerdo? La inervación de tipo simpática y parasimpática, que es prácticamente el tipo de inervación que va a primar dentro de la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? No hay inervación de tipo somática, la inervación somática es sobre todo a nivel de los miembros superiores e inferiores. Acá en la cavidad abdominopélica vamos a tener inervaciones de tipo simpático o parasimpática, es decir, inervación de tipo autónoma, ¿ya? ¿Qué va a estar a cargo del plexo solar? Ese es el plexo solar que va a estar al contorno de los vasos eh, eh, del tronco celíaco, ¿de acuerdo? Va a estar más o menos en el contorno del tronco celíaco. Ahora vamos a ver qué más. Ah, ya bueno, y el yeyuno ilio. Acá está lo que les comentaba, ¿no? Este pequeño ligamento, ¿de acuerdo? Que va a estar justamente, que es el músculo de Treitz, ¿de acuerdo? El músculo de Treitz, que va a estar suspendiendo, va a ser el punto de referencia para decir que va a iniciar el yeyuno y el ilium, ¿ya? Listo. Entonces, como les comentaba, pues, ¿ya? El yeyuno va a representar los 2/5 y el ilium va a representar los 3/5. ¿Qué más? Ah, bueno, acá miren, esto de acá, esto es más interesante todavía. Acá hay un cuadrito en el cual pueden, ¿cómo se llama? Ver más o menos cómo podría diferenciarse la parte del yeyuno y ilion. Esta de acá es una imagen del yeyuno, ¿de acuerdo? Y esta de acá es una imagen del ilio. ¿Qué cosas podemos ver a simple vista? Uno, que en el yeyuno vamos a tener la mayor cantidad de pliegues conniventes. Miren, acá lo estamos viendo. Tiene una gran cantidad de pliegues conniventes. Entonces, eso es lo que podrían decir a nivel del intestino, ¿no? Que el yeyuno, a lo largo de todo el intestino, si bien es cierto, va a iniciar en la segunda porción del duodeno, el área donde nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de pliegues conniventes o pliegues semilunares va a ser a nivel del yeyuno. Siendo en cambio, a nivel del ilion ya empieza a hacerse un poco liso, ¿de acuerdo? De hecho, el ilion va a estar encargado, es la parte del intestino que está encargada con el sistema inmunitario, más que nada, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos nutrientes que se absorben en el ilion, ¿de acuerdo? Eso es cierto, como la vitamina B12, ¿de acuerdo? Que es importante, ¿cómo se llama? Para la formación de los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Por eso es importante. A veces hay algunos tipos de anemia, como las anemias megaloblásticas, donde hay una deficiencia en la absorción de vitamina B12, es justamente porque no hay receptores o hay anticuerpos que están atacando a las enzimas que captan la vitamina B12. Entonces, pues puede haber ese tipo de alteraciones, ¿no? De repente ustedes cuando roten en algún momento en el hospital y estén en la parte de
alimentaria, ahí van a tener énfasis sobre todo con este tipo de anemias, con las megaloblásticas, que es por deficiencia de B12, justamente porque no hay, algo está interrumpiendo su absorción a nivel del ilium, ¿ya? Entonces acuérdense eso, ¿ya? A nivel de ayuno vamos a tener la mayor cantidad de pliegues conniventes. ¿Qué cosa más vamos a identificar a nivel macroscópico? A nivel macroscópico lo que vamos a ver es con respecto a las arterias, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con las arterias del yeyuno y qué pasa con las arterias del ilium? Con las arterias del yeyuno vamos a ver que, miren, solamente hay como que un pequeño arco vascular. Eso es solamente un arco vascular. Mientras que en el ilium vamos a tener varios arcos vasculares, si se dan cuenta, miren. Entonces, una de sus principales diferencias es con respecto a los arcos. A nivel de ayuno vamos a tener pocas arcadas de gran longitud y a nivel del ilium vamos a tener muchas arcadas, pero pequeñitas, ¿de acuerdo? Esa es la principal diferencia o la principal forma de poder diferenciar el yeyuno del ilium a nivel vascular. Pero como les había comentado, a veces hay un tránsito y hay un área como que un poco confusa en el cual no se puede identificar si son arcos largos o arcos pequeños. Pero a nivel proximal vamos a encontrar estas características del yeyuno, o sea, más cercano al ángulo de Treitz, y a nivel distal, o sea, más cercano a la unión iliocecal, vamos a encontrar estas disposiciones de las arcadas vasculares del ilio. Ya eso es lo que podríamos tomar como punto, no como punto de referencia, pero como una característica diferencial entre el yeyuno y el ilio, ¿de acuerdo? Otra cosa más puede ser con respecto a la vaso recto. Los vasos rectos son esos. A partir de los arcos vasculares, hay unas pequeñas arterias o venas también, que se les conoce como vasos rectos, que van a estar en relación entre estos arcos y el intestino. Entonces, en el yeyuno, los arcos son largos, mientras que en el ilio son cortísimos, cortitos, ¿de acuerdo? Esa es otra diferencia también para que ustedes la tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Listo. Ah, mira, y eso es lo que les comentaba. Con respecto a los nódulos linfáticos o las plagas de Player, estas están relacionadas con el sistema inmune, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel del yeyuno vamos a encontrar pocos, pero a nivel del ilium, que está relacionado con el sistema inmunitario, vamos a encontrar una mayor cantidad de nódulos linfáticos que se van a encargar justamente de la protección inmunológica del intestino, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a encontrar. Y acá lo que les decía, pues, ¿no? Las pliegues circulares también se les conoce como pliegues de Kerkri. Vamos a encontrar que hay mayor cantidad, si en cambio acá a nivel del ilium son poquísimos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que estas 4 características que les he comentado con respecto a los nódulos linfáticos, los pliegues, los arcos y las basas, son algo que sí deberían de recordar para poder decirle a su docente. Incluso se puede visualizar en el mismo cuerpo, ¿ya? A ver, ahora con intestino grueso. ¿Qué pasa con intestino grueso? A ver, vamos a ir marcando. Ya hablamos de intestinos y ya hablamos de duodeno. Nos hemos tirado bastante. A ver, intestino grueso también, ¿no? O no les dijeron intestino grueso, porque solamente me hablaste de duodeno, creo. Coralí. Hola, hola. Hola. Sí se escucha. No, te comentaba, si también intestino grueso o solamente intestino delgado. No, grueso también. A ver. Entonces, el intestino grueso, ¿qué vamos a ver? Esta imagen de acá que les he puesto, miren, este triángulo invertido, va a identificar más o menos la direccionalidad de cómo va disminuyendo su grosor, o mejor dicho, su circunferencia. Al inicio va a tener una gran circunferencia, pero conforme nos acercamos a la parte del ciego, a la parte del colon sigmoides, va a ser más delgado el diámetro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde va a iniciar el colon? ¿De acuerdo? ¿Dónde inicia el colon? O el intestino grueso, mejor dicho. ¿Ya? Hablo de intestino grueso cuando me refiero tanto al ciego como al colon, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque algunos piensan que solamente hablar de intestino grueso es netamente hablar de colon y dejan de lado al ciego, pero no, el intestino grueso va a abarcar tanto al ciego, que es este de acá, esta dilatación que vemos acá bien grande, el apéndice vermiforme, que es este de acá, el apéndice, ¿de acuerdo? El apéndice, y también al colon y sus porciones, pues, ¿no? Entonces, ¿el ciego dónde va a iniciar? Miren, ¿ven esta dilatación de acá? Se parece bastante a la carúncula mayor y carúncula menor, ¿no? Entonces, toda estructura tubular que esté penetrando el muro de algún órgano hueco va a generar como una especie de papila.
Entonces, a este relieve se le conoce como la válvula de Bahuin o la válvula iliocecal, ¿de acuerdo? Acá está, la válvula iliocecal de Bahuin, ¿de acuerdo? Entonces, esta válvula iliocecal de Bahuin va a tener unas pequeñas astas hacia los laterales, unos pequeños pliegues, que van a generar como una especie de contorno circular, y a partir de esa porción, de ese contorno hacia abajo, nosotros vamos a decir que es el ciego, ¿de acuerdo? Es el ciego. Y por debajo del ciego, la porción más delgada hacia abajo, eso va a ser el apéndice vermiforme, ¿ya? Y desde acá hacia arriba, ¿de acuerdo? O sea, desde este contorno que se forma a partir de la válvula la válvula iliocecal o de Bahuin, vamos a decir que se encuentra el colon, tanto su porción ascendente, transversa, descendente y sigmoides, ¿de acuerdo? Esas van a ser las porciones del colon, ¿ya? Entonces tenemos la porción del colon ascendente que va a medir más o menos 15 centímetros, colon transverso 50 centímetros aproximadamente, colon descendente 25 centímetros y el colon sigmoide mide aproximadamente entre 50 y 60 centímetros. ¿Qué cosas debo de recordar o qué debo de identificar acá a nivel del colon? Son tres cosas, ¿de acuerdo? Vamos a identificar tres cosas. Uno, van a ser las austras, ¿de acuerdo? Las austras. Luego van a ser las tenias y los apéndices o mentales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las austras? Las austras van a ser estas dilataciones que vemos acá, entre separación y separación, ¿de acuerdo? Miren, ahí lo vemos. Entonces, esta pequeña estructura medio apelotonada que estoy remarcando, se le va a conocer como una austra, ¿de acuerdo? O también abolladura, algunos le dicen, ¿ya? Austra o abolladura, cualquiera de los dos nombres vale. ¿Qué son las tenias? Las tenias no son más que condensación de músculo longitudinal liso, ¿de acuerdo? Ven acá, ven esta prolongación, esta condensación que parece medio alargada y que continúa por acá y por acá encima, ¿no? Ya, esta prolongación medio longitudinal que se puede diferenciar bastante bien en las muestras cadavéricas, se les conoce como tenias, ¿de acuerdo? Y son tres tenias, ¿de acuerdo? Van a ser tres tenias. Vamos a tener una tenia anterior o libre, vamos a tener una tenia medial y una tenia lateral, ¿de acuerdo? Esas van a ser las tenias que nosotros vamos a tener. La tenia lateral pues va a estar más hacia la parte lateral, la tenia medial va a encontrarse a este nivel, ¿ya? Y los apéndices omentales son estos pequeños cojinetes de grasa que vemos acá, estos pequeños cojinetes de grasa que se van a encontrar sobre todo o en mayor proporción a nivel del colon transverso, ¿de acuerdo? Colon transverso. Ahí es donde nosotros vamos a identificar con mayor frecuencia estos apéndices omentales. Eso es lo que deben de saber más que nada de intestino grueso, ¿ya? Son cosas bastante prácticas. Una cosa, bueno, a ver, a nivel funcional, ¿qué pasa en el intestino grueso? No se van a absorber nutrientes, no se absorbe ningún tipo de nutriente. Lo único que se absorbe es agua y líquidos, ¿de acuerdo? Y de hecho, la disposición que va a tener las tenias, o sea, esa forma longitudinal, va a permitir que el intestino grueso realice los movimientos. Acuérdense que en el intestino, a lo largo de todo el intestino, hay un movimiento que son los movimientos peristálticos, y son de dos tipos, ¿de acuerdo? Los movimientos longitudinales y los movimientos de compactación, ¿de acuerdo? Entonces, los movimientos de compactación va a realizarlo el músculo circular, que es justamente esta condensación que va a estar separándonos una austra de otra austra. Eso van a realizar los movimientos de compactación para que empiece a compactarse las heces. Y los movimientos de traslación va a realizar el músculo, las tenias, ¿de acuerdo? El músculo longitudinal liso, que va a trasladarlo desde la parte más proximal hacia la parte más distal para que pueda ser desechado posteriormente, ¿ya? Entonces, en ese tránsito en el cual los músculos circulares y longitudinales están compactando y trasladando, a lo largo de toda la mucosa del intestino grueso se va a reabsorber agua, ¿de acuerdo? Se va a ir reabsorbiendo agua, por lo cual las heces salen de una manera más consistente y sólida, ¿ya? Esa es la principal función del intestino grueso, reabsorber agua, ¿de acuerdo? Esa es la principal función. Listo. Entonces ahora vamos a ver hígado, ¿ya? Vamos a ver hígadito. A ver, en hígado, ¿qué podemos hablar de hígado? Cositas sencillas, vamos a ver que el hígado es un órgano bastante voluminoso y es el segundo órgano más friable. ¿A qué me refiero con que es el segundo órgano más friable? Si hay un segundo órgano friable, tiene que haber un primer órgano friable, ¿no? Pero lo vamos a ver en un ratito.
¿A qué me refiero con friable? Cuando me refiero a un órgano friable, es un órgano que al recibir un trauma, es decir, al recibir un contacto bastante fuerte, puede destrozarse fácilmente, ¿de acuerdo? De hecho, en un accidente de tránsito, el segundo órgano en ser lastimado o que sale lastimado con mayor frecuencia es el hígado, ¿de acuerdo? Se suele, ¿cómo se llama? Romper el hígado, puede haber lesión de hígado completo cuando estén los accidentes automovilísticos. Ya por eso se dice que es el segundo órgano más friable. Ah, mira, acá está. Ese es el segundo órgano más friable. Ah, bueno, aquí también nos dice dónde se encuentra, ¿no? Entre T7, entre T8 y T12 aproximadamente. Eso es a nivel vertebral, pero a nivel, ¿cómo se llama? Anterior, cuando nosotros queremos hacer el examen semiológico de la cavidad abdominal y queremos ver dónde se encuentra el abdomen, nosotros tenemos que saber que el abdomen se encuentra más o menos a nivel de del pezón derecho, va a encontrarse más o menos a 1 centímetro, mientras que a nivel del pezón izquierdo se encuentra a 2 centímetros, ¿de acuerdo? Y se da cuenta, si pareciera que no, pareciera que el hígado está más abajo, ¿no? Pero no, el hígado está bastante metido en la cavidad torácica también, ¿de acuerdo? Por eso tiene esa relación entre cuando hay algún tipo de insuficiencia cardíaca, el hígado también tiende a generar algún tipo de malestar o inflamación por insuficiencias cardíacas, ¿de acuerdo? Por la relación que tiene con el corazón, ¿de acuerdo? Acuérdense, miren, está casi a nivel de los pezones, ¿cómo se llama? El hígado, ¿de acuerdo? Es un órgano bastante voluminoso. Y además se va a encontrar a nivel de los hipocondrios derecho, hipocondrio medio y a veces puede prolongarse hasta el hipocondrio izquierdo. A veces, va a depender bastante del hígado de cada persona. A veces lo describen de esa manera, ¿ya? Ahora, el hígado, ¿de acuerdo? El hígado va a estar dividido en dos porciones, ¿de acuerdo? De hecho, podemos dividir al hígado de dos formas, ¿de acuerdo? Eso es lo que pueden decirle a su docente. Podemos dividirlo de forma anatómica o de forma funcional. Esto de las caras no hace falta tanto, pero vamos a pasar a esta siguiente imagen, en donde vamos a tener en cuenta las dos divisiones, una división anatómica o una división funcional. En esta lámina está la división anatómica y en esta otra lámina está la división funcional, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con la división anatómica? Cuando hablo de división anatómica es aquel órgano que a partir de ciertos puntos de referencias bien específicos voy a poder clasificar al órgano, ¿ya? Entonces, ¿qué punto de referencia voy a tener? Por ejemplo, este de acá, que vendría a ser el ligamento falciforme, ¿de acuerdo? Falciforme. Entonces, este ligamento falciforme me va a estar dividiendo en un primer momento el hígado en dos porciones. Un hemihígado, el lóbulo derecho del hígado y el lóbulo izquierdo del hígado, ¿de acuerdo? Eso es en un primer momento, a partir del ligamento falciforme, pero es en la cara anterior. En la cara visceral, que es esta de acá, ¿de acuerdo? Esta de acá, miren, acá tenemos todavía nuestro lóbulo izquierdo y acá tenemos a nuestro lóbulo derecho. Pero acá en la parte central, miren, vamos a tener una serie de estructuras que me van a estar dando lo que se conoce como lóbulos accesorios. No voy a andar tanto en cómo se separan, pero quiero que sepan que entre la vesícula, miren, entre la vesícula y esta pequeña porción que es esto de acá, esto y esto es lo mismo, ¿ya? Que se le conoce como ligamento redondo, ligamento redondo, ligamento redondo. Este ligamento redondo, entre la vesícula biliar y el ligamento redondo, hay un pequeño lóbulo y que justamente está limitado también por esta entrada del pedículo hepático, que se le conoce como el lóbulo cuadrado. Lóbulo cuadrado, porque tiene la forma más o menos cuadrangular, ¿ya? Quiero que se acuerden de esa manera. Y más atrás, o sea, en la parte más posterior, cerca a la vena cava, de acuerdo a la vena cava inferior, y esta otra porción que se le conoce como el conducto o venoso de Arancio, vamos a tener a este otro lóbulo accesorio que se le conoce como el lóbulo caudado, ¿ya? Lóbulo, esto está mal, esto siempre me olvido de corregirlo, ¿ya? Es lóbulo cuadrado y lóbulo caudado, ¿de acuerdo? Este es el lóbulo caudado o también conocido como lóbulo de Spiegel y este es el lóbulo cuadrado que se va a encontrar entre la vesícula biliar y el ligamento redondo, ¿ya? Entonces acuérdense que anatómicamente el lóbulo va a tener dos lóbulos principales y dos lóbulos accesorios. Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo partido o teniendo como punto de referencia el ligamento falciforme y los lóbulos accesorios teniendo como punto de referencia
la vesícula biliar y la vena cava inferior, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener acá. Acuérdense, ¿ya? Lóbulo cuadrado y lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Listo. Ya, una cosa que también deben de saber es que el hígado, además de estar cubierto por la misma serosa del peritoneo visceral, ¿de acuerdo? Va a tener una cápsula que se le conoce como la cápsula de Gleason. Esta cápsula de Gleason va a introducirse dentro del parénquima hepático y va a generar los pequeños lobulillos hepáticos, que a nivel histológico se puede identificar como una especie de hexágonos, ¿ya? Eso quiero que sepan. Y además, cuando hay inflamación a nivel del hígado, el hígado no va a doler como tal, porque los órganos no duelen, sino que las estructuras serosas que lo envuelven es lo que se irrita y eso genera dolor. En el caso del hígado, cuando hay digamos, una hepatitis, de acuerdo con la inflamación del hígado, ya sea por cualquier causa, viral o, ¿cómo se llama?, de causas primarias, ¿ya? Vamos a ver que va a ser por la inflamación de la cápsula de Gleason. Eso sí deben de tenerlo en cuenta, ¿ya? Medio de fijación, el principal medio de fijación, y eso sí le pueden decir incluso a su docente, ya eso, con esto sí la pantallan, ya, va a ser la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque la vena cava inferior en diferentes o múltiples investigaciones se ha identificado que puede llegar a cargar hasta 27 kilogramos de peso, ¿de acuerdo? Es recontra fuerte la vena cava inferior, bastante resistente, puede llegar a cargar ese tipo de peso y se ha demostrado. Por eso, la vena cava inferior es el principal medio de fijación del hígado. Después están los otros ligamentos, que son medios de fijación adicionales, pero no está, pero de muy de lejos, la vena cava inferior siempre va a ser el principal medio de fijación, ¿ya? Eso es lo que sí o sí deben de recordarse. Listo. ¿Y qué pasa con la división funcional? Porque ya hemos hablado de la división anatómica, pues, ¿no? La división anatómica, bien bonito, ahí tenemos puntos de referencia anatómica, pero esto es obsoleto, ya no nos sirve. En la actualidad no sirve la división anatómica más que para describir el hígado como tal. Pero la división funcional tiene un aspecto más, más terapéutico y también más, ¿cómo se llama? En un sentido también más quirúrgico. Es decir, nos permite identificar qué áreas del hígado se encuentran dañadas y se pueden retirar sin tener que retirar mucha porción del hígado para, ¿cómo se llama? Y de modo tal que pueda seguir realizando su función. Recordemos que el principal órgano detoxificador de nuestro organismo es el hígado, es decir, que por el hígado, ¿qué va a pasar? Todas las borracheras que ustedes se meten, todos los fines de semana, ya, por el hígado pasa. Todos los medicamentos que se meten después, ¿cómo se llama? Cuando están enfermos, ya, por el hígado pasa. O sea que el hígado es el principal órgano detoxificador, ¿de acuerdo? Eso es en fisiología, me imagino que les van a explicar o les deben haber explicado eso. Ya es el principal órgano detoxificador de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, funcionalmente vamos a decir que el hígado va a tener 8 segmentos. No se habla de lóbulos cuando hablamos de nivel funcional, sino que se habla de 8 segmentos. ¿Cuáles van a ser esos segmentos? A ver, ¿están acá? ¿Están presentes todavía o ya se fueron ya? Hola. No, sí seguimos acá. Ya. Bueno, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Ya, miren, una forma bien práctica que yo tengo para ¿cómo se llama? Para poder recordarme más o menos cómo es la división funcional del hígado, es como una mnemotecnia con la mano derecha. Acá no tengo, en esta imagen no tengo, pero, a ver, voy a prender mi cámara un ratito. A ver, ¿se me puede ver? ¿Se me ve? ¿Se me ve o no se me ve? ¿Prendiste tu cámara? No, Sí, no se me ve. Yo sí te veo. yo no te veo. ¿No me ven? Pero yo no te veo. Acá. Tómate foto, así. No, es que no puedo tomarme foto porque tengo que enseñarles con la mano, pues, porque esto es algo más práctico que otra cosa para que se recuerden, de repente también para que le enseñen a su docente, no sé si sabrá, pues. ¿Me ven? A ver, confirmen, ¿quiénes dicen que sí me ven? Si Sí, es más, sí se ve. si es más de la mitad, ya bacán, podemos hacerlo, si no, ya fue ya. Sí, sí, sí. Sí se ve, ya, ok, ya. Los que no ven, ya, pues, le explican a sus compañeros, ¿ya? Ya, a ver, todos los que me están viendo, ¿ya? Teniendo en cuenta como punto de referencia la imagen que está acá en la lámina y su mano derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es para que se acuerden, sobre todo cómo está segmentado el hígado. Vamos a usar nuestras manos para poder diferenciarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, a ver, voy a poner como punto de referencia primero acá, esto de acá, ¿ya? A ver, esta acá, esta separación que vamos a tener acá, esta división, esta línea que estoy marcando, se va a conocer como la línea de Cantel.
¿de acuerdo? Cantel, la línea de Cantel. Esta línea de acá por donde va a estar pasando va a ser el ligamento falciforme. Falciforme. Y esto de acá va a ser, ¿cómo se llama? La prolongación de la vena suprahepática derecha, ¿de acuerdo? Derecha. Y ahora sí. Todos con su manito, ya, como si estuviesen juramentando, ¿ya? A ver, ya, no puedo verlos, pues, ¿no? Ya, supongo que sí estarán haciéndolo, no sé. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a, acuérdense que son 8 segmentos, ya, el pulgar, de acá, el pulgar, va a ser nuestro primer segmento hepático, ya, entonces yo lo voy a ocultar y lo voy a poner acá en la palma y voy a cerrar mi mano, así de esta manera, ¿ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a poner como puntos de referencia. Pues acá tengo un lapicero y este lapicero voy a ponerlo entre mi dedo medio y mi dedo anular, ¿de acuerdo? Entre el dedo medio y el dedo anular, que son estos de acá, medio y anular, ¿ya? Este lapicero rojo me va a estar representando la línea de Cantel, ¿ya? Sí lo ven, sí ven el lapicero rojo, ¿no? Ahí está. Sí lo ven, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya. Ok, entonces esa va a ser la línea de Cantel. Luego, acá tengo otro lapicero morado que voy a ponerlo entre mi dedo medio y mi dedo índice, ¿de acuerdo? Y ese lapicero morado va a estar representando el ligamento falciforme, ¿ya? Entonces, y entre mi dedo meñique y el dedo anular va a estar representando el pase de la, tengo este lapicero de huesito, va a ser la representación de la vena suprahepática derecha, ¿ya? Y acá, por donde va a estar pasando los nudillos, va a ser la línea transversa que va a estar pasando entre todos los lóbulos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a reconocer los segmentos hepáticos? Ya, empecemos nuevamente, ¿ya? Entonces, tenemos el pulgar, que va a representar el primer lóbulo. Lo voy a ocultar en la palma y voy a tener los otros segmentos. Acá voy a tener, ¿no? La línea de Cantel, ligamento falciforme, y la vena, el pase de la vena suprahepática derecha. Entonces,